Muy buenos días. De parte de la Agencia Nacional de Empleo y del Centro de Contacto, les damos la más cordial bienvenida al segundo taller, que es parte de este ciclo de talleres para mejorar su perfil empleable. El día de hoy vamos a estar viendo lo de que tiene que ver con la entrevista de trabajo, cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo, la cual surge a partir de varias experiencias recopiladas tanto de personas que están en búsqueda de empleo como empresas que se encuentran buscando talento humano. Mi nombre es Yancy Bravo, yo soy la coordinadora en conjunto con mi compañera Laura Chacón de los agentes de intermediación del Sistema Nacional de Empleo, y el día de hoy nos acompañan la compañera Fabiola Campos Meneses y también Rebeca Román Arroyo, quienes también son agentes de intermediación del Sistema Nacional de Empleo en el Centro de Contacto. Bienvenidas. Muchas gracias, Jancy. Buenos días, un gusto para mí estar acá con ustedes. Yo soy Rebeca Román Arroyo, yo soy agente de intermediación del Centro de Contactos y bueno, es un placer, ¿verdad?, poder compartir con ustedes esta información que les preparamos sobre la entrevista laboral. Vamos a tocar temas que hacer antes, durante y después de una entrevista. Aquí tenemos nuestra agenda para el día de hoy. Vamos a iniciar, bueno, con la presentación. Vamos a estar diciéndoles a ustedes qué nos dicen las empresas y qué nos dicen las personas. Nosotros brindamos los servicios a ambas partes y lo queremos compartir con ustedes. ¿Qué es y para qué sirve una entrevista? Vamos a hacer esa definición. Tocaremos tipos de entrevista, las entrevistas por competencias, qué hacer en una entrevista antes, durante y después de ella. Y para finalizar, vamos a brindarles algunos consejos y recomendaciones que ustedes pueden aplicar. Proseguimos. ¿Qué nos dicen las empresas? Eso es sumamente importante, ¿verdad? Poder conocer esa parte que es a quienes nosotros vamos a estar brindando nuestra información. Las empresas nos dicen, hay preguntas que las personas no saben contestar. Tenemos que ir preparados ante ese tipo de preguntas. Poder autoconocernos nos va a colaborar en ese aspecto. A veces las personas responden cosas diferentes de lo que se les está preguntando. Es importante, ¿verdad?, que podamos estar relajados, pero enfocados en lo que nos están preguntando para brindar una respuesta adecuada. Las empresas nos dicen, hay personas que dan respuestas muy largas, pero no concretan, se desvían fácilmente. Igual, ¿verdad?, de estar enfocados y atentos a lo que realmente nos están preguntando. En una entrevista se comprueba la veracidad de lo que se incluyó en el currículum. Bueno, vamos a pegarnos, ¿verdad?, a la realidad. Podemos potenciar nuestras competencias, nuestras habilidades, pero siempre apelando a la veracidad. También las empresas nos mencionan que algunas personas tienen dificultades para responder lo que son las entrevistas por competencias. Este tema de entrevistas por competencias los vamos a mencionar, ampliar un poco más adelante. Ahora bien, la otra parte, las personas. ¿Qué nos comentan a nosotros las personas usuarias? Bueno, nos dicen, salgo de una entrevista creyendo que me fue muy bien, pero luego no me llaman. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que hacer un análisis, ¿verdad?, en qué es lo que estamos fallando. Porque si yo considero que me fue bien, tiene que haber algún aspecto que no me está ayudando tanto. Las personas nos comentan, me hicieron unas preguntas muy difíciles y yo no sabía qué decir. Bueno, esto es parte de prepararse en la búsqueda de empleo, saber qué poder decir, cómo abordar esas preguntas. También nos dicen, me da miedo decir mi expectativa salarial y que no me contraten por eso. Bueno, eso es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez o nos vamos a hacer sobre la expectativa salarial. Es importante, ¿verdad?, poder brindarle a la empresa un rango. Nosotros conocer, ¿verdad?, cuál es ese posible rango en el que nos podemos ubicar, mencionarlo a la empresa, mostrando tal vez un poco de flexibilidad, de no ser tan rígidos en ese aspecto. Y también las personas nos comentan, creo que me fue mal. Tenía muchos nervios, me movía, sudaba y me enredaba en media entrevista. Bueno, aquí tenemos que ir, ¿verdad?, pensando que es la entrevista una oportunidad, no estar nerviosos, poder actuar con naturalidad. Ahora bien, ¿qué es y para qué sirve una entrevista de empleo? Aquí esto tiene dos perspectivas. Está la perspectiva de la empresa y la de las personas. Para la empresa, ¿qué es una entrevista? Bueno, es la oportunidad de valorar la experiencia, de valorar esos intereses, de valorar lo que son las competencias de la persona, las competencias técnicas, también su personalidad, para poder conocerlos más que todo, y también permite a la empresa valorar cómo esa persona se va a integrar a su equipo de trabajo o a la empresa en general. Y para la persona, pues es una oportunidad, una gran oportunidad, ¿verdad?, de mostrarle a la empresa
todo lo bueno que yo tengo, todas mis capacidades, mis conocimientos y cómo las voy a aplicar también en ese entorno laboral que me ofrece. Además, también, bueno, la persona acá puede valorar, ¿verdad? Si son las condiciones que estamos buscando para integrarnos a un empleo. Hay diferentes tipos de entrevista, hay muchos tipos de entrevista, acá vamos a mencionar como, ¿verdad? Algunos que son los más utilizados o al menos que utilizan las empresas que están registradas acá en la Agencia Nacional de Empleo. Está la entrevista que es directa o estructurada. Esto es prácticamente como un formulario, ya las preguntas están determinadas, ya la persona que nos va a entrevistar sabe qué es lo que nos va a preguntar. Entonces, también se presta mucho para lo que son respuestas cerradas, ¿verdad? Sí o no, no nos permite mucho como poder ampliar una respuesta. Está el otro tipo, que es lo contrario, ¿verdad? Es una entrevista que es libre o no estructurada. Esta le permite a la persona que nos va a entrevistar poder funcionar más como un diálogo, ¿verdad? Puede incluso abordar algunos otros temas y va fluyendo. Aquí nos da la oportunidad, ¿verdad? Como personas oferentes de poder ampliar un poco más, incluso de reforzar lo que son nuestras fortalezas en cada una de las respuestas. Y también tenemos el tipo de entrevista que es mixta o estructurada. Esta mezcla los dos tipos de entrevista que mencioné anteriormente. Aquí van a haber algunas preguntas en las que podemos ampliar, en otras no tanto. Luego está la entrevista por competencias. Bueno, es un tipo de entrevista que nos va a ampliar nuestra compañera Fabiola Campos. Buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Fabiola Campos Meneses, soy agente de intermediación laboral del Centro de Contacto de ANE. A continuación, vamos a proseguir con lo que sería la entrevista por competencias. Primeramente, su definición es un conjunto de conocimientos, habilidades y conductas que posee una persona que le permiten realizar una actividad. Esta está compuesta por 3 elementos fundamentales: saber, saber hacer y querer hacer. Por ejemplo, cuando las empresas utilizan este tipo de entrevista, ellos ya tienen en cuenta cuáles son las competencias que debe poseer la persona que va a ejecutar esta labor. Por ejemplo, si vamos a contratar a una persona que debe tener alguna relación con las personas, entonces la misma necesita, dentro de sus habilidades o competencias, contar con un excelente servicio al cliente, empatía y también excelente comunicación. Otros ejemplos de competencias también pueden ser orientación al logro, liderazgo, impacto e influencia, dependiendo de la ocupación a la que se esté postulando la persona. Seguimos. Las preguntas de este tipo de entrevista requieren que la persona demuestre las habilidades que el empleador está buscando. Entonces, en este tipo de entrevistas lo que debemos hacer es demostrar al empleador que eso que él se encuentra buscando para ese puesto laboral, nosotros lo tenemos. Por ejemplo, ¿podría describir una situación de trabajo donde usted considera que prestó un servicio importante o significativo a un cliente y este reflejó total satisfacción? Describa ampliamente cómo lo hizo, su actitud y relación con el cliente. Siempre recordar profundizar en las respuestas, pensar muy bien qué es lo que me están preguntando, qué es lo que esa persona entrevistadora necesita, ¿verdad?, para este puesto. Si le están haciendo este tipo de entrevista, le van a consultar sobre 4 elementos fundamentales. Estos son, primeramente, le van a exponer la situación. Entonces, debemos de decir qué fue lo que sucedió en la misma. Vamos a tener una tarea. Eso quiere decir qué era lo que yo debía resolver ante esta situación. Una acción. ¿Qué hice yo para poder afrontar esta situación que sucedió? Y como paso final, vamos a brindar lo que fue el resultado. Profundizar muy bien en las respuestas, siempre, ¿verdad?, exponer los casos más exitosos y exponerlos muy ampliamente. Seguimos. Antes de una entrevista, ¿cuáles son esos consejos o esos pasos que debemos desarrollar antes de una entrevista laboral? Primeramente, nos debemos preparar para la llamada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, obteniendo la información de la empresa y el puesto. En este caso, cada vez que vamos a postular algún puesto, es importante que contemos con algún cuaderno o una libreta donde podamos anotar el nombre de la empresa y el puesto al que me estoy postulando. Obtenga información de la persona a la que le va a entrevistar. Esto es importante para que así, cuando la persona asista a la entrevista laboral, consulte específicamente por esta persona que le llamó. Prepare sus respuestas.
En esta es importante que podamos con nuestros familiares realizar prácticas, ¿verdad? Sobre la entrevista, qué respuestas puedo brindar o qué preguntas me pueden realizar. Prepare con anticipación lo que va a requerir el día de la entrevista, como por ejemplo su currículum o bien los atestados o cualquier otro documento importante que me soliciten para este día. Durante la entrevista, cuide la comunicación verbal y no verbal, por ejemplo, la postura, el uso de las muletillas o los gestos. Atención y concentración. Es importante antes de ingresar a la entrevista laboral que su teléfono celular, que es la primera fuente de distracción, se encuentre en silencio. Demuestre interés. Es importante que si tiene alguna duda o consulta la pueda evacuar en la entrevista laboral. Es válido realizar consultas. Muestre confianza. Sea usted mismo ante la entrevista. La persona entrevistadora lo que quiere es conocer más de usted. Manejo de preguntas complicadas. Piense muy bien qué es lo que le están preguntando, escuche muy bien y siempre brindar una respuesta acorde a lo que me están consultando. Seguimos. Después de la entrevista nos vamos a realizar una serie de consultas para saber en qué nos fue bien o en qué nos fue mal. ¿Para qué? Para mantener lo que está bien y para cambiar aquello que quedó mal para una próxima. También qué aspectos debo mejorar para una próxima entrevista para trabajar en los mismos. Preste atención al escuchar las preguntas. ¿Qué habilidades, conocimientos y actitudes se requerían para el puesto? ¿Será que contaba para los mismos? Que faltó preguntar si tenía dudas, consultas, bueno, ¿será que me atreví a consultarlo? Tal vez porque no sabía cómo formularlo o porque tenía nervios. Si me ofrecen el puesto, ¿verdaderamente me interesa? Siguiente. Ahora por acá tenemos consejos de la señora Mónica Loría. Ella es especialista en recursos humanos, quien nos va a brindar consejos acerca de cómo podemos nosotros tener una mayor confianza y seguridad para la entrevista laboral. Escuchemos. Cuando nosotros tenemos ese grado de transparencia y autoconfianza de decir, el otro que está al frente mío es un ser humano como yo lo soy, ha estado en esta silla también, ha tenido que hacer entrevistas también, mis nervios y mis emociones son un poquito más controlables porque sé que yo lo puedo manejar y que aunque esta persona me esté evaluando, somos iguales, somos seres humanos con emociones, con errores, con cosas buenas, con cosas malas. Y cuando usted piensa en eso, usted dice, la verdad es que sí, porque me voy a poner nervioso de otro ser humano. No te va a pegar, no te va a hacer nada, ¿verdad? Y si bien es cierto, la decisión de esa persona la decisión está en manos de esa persona de si vamos a tener un trabajo o no, seamos transparentes y honestos. Y la verdad es una forma muy bonita de poder tener esa interacción. Muy bien. A continuación tenemos un segundo video de la señora Ivania Murillo. Ella es la CEO Search de Latinoamérica, donde también nos brinda sus consejos para enfrentar una entrevista laboral. Escuchemos. Bueno, la entrevista como todo es una práctica y es normal que sintamos temor cuando no estamos tan acostumbrados a este tipo de evaluaciones. El principal error es que la gente supone que el reclutador sabe qué es lo que usted hacía. No supongan. Cuéntele al reclutador a qué se dedica la empresa en la que usted desempeñó ese trabajo y cuéntele qué es lo que usted hacía. Recordemos que los reclutadores somos especialistas en algo. Usualmente somos psicólogos de recursos humanos o alguna otra carrera o bien personas que nos hemos entrenado para ser entrevistadores, mas no somos expertos en mecánica, no somos expertos en calidad, no somos expertos en algunas otras áreas. Entonces, entre más fácil pueda usted contar esa historia, más va a impactar a la persona que le está entrevistando. Entonces, yo quiero rescatar 3 cosas como muy puntuales que es importante cuando una persona llega a un proceso de entrevista. Autoconocimiento, tengo que conocer mi historia para poder saber contarla. Autocontrol, qué emociones me genera la entrevista, el puesto, la empresa. Y automotivación, qué es lo que quiero hacer a partir de mis competencias, de mi perfil, a dónde es que me proyecto. Si vos desarrollas esas 3 habilidades, tenés que estar tranquilo porque vas a llegar a la entrevista muy bien preparado.
Muy bien, seguimos con los consejos de manera general. A continuación, por favor, no se extienda demasiado en las respuestas, concrete y trate de relacionarlas con el puesto, nunca en ámbitos personales. Responda a las preguntas siempre con honestidad y naturalidad. Los argumentos deben de ser sólidos. Evite respuestas como sí y no. Profundice. En este momento o en la entrevista laboral, esta persona entrevistadora lo que busca es conocer más a fondo de su persona. Si nos limitamos a preguntas o a respuestas, en este caso como sí y no, no vamos a poder dar ese paso, ¿verdad? Para darnos a conocer nuestras habilidades, nuestros conocimientos, conductas y demás. Confíe en usted y demuestre capacidad para afrontar los desafíos implícitos en el puesto. Es importante manifestar interés y buena opinión de la empresa durante la entrevista laboral. Siguiente. A continuación, estos serían los medios de comunicación para el centro de contacto de ANI. El número de teléfono sería el 2210-6060, el correo electrónico sería contacto@ani.cr y nuestro sitio web sería www.ani.cr. Para mayor información, contamos con una serie de servicios, como por ejemplo, lo que es información y registro. En este los compañeros le pueden ayudar con lo que sería el registro de nuestra plataforma, la creación de la cuenta y el registro de todos sus datos en la misma. También contamos con el departamento de orientación. Ellos son los encargados de definir su proyecto laboral como para mejorar sus posibilidades para encontrar algún empleo. Tenemos también la formación, que son servicios de capacitación y formación profesional que hay disponibles para las personas usuarias, en donde pueden fortalecer su perfil ocupacional. Y por último, tenemos el departamento de intermediación, donde le acompañamos para la búsqueda de empleo mediante asesorías o sesiones individuales y talleres de empleabilidad. Con esto finalizamos lo que es la presentación y le damos el pase a mi compañera Yancy Bravo. Muchas gracias. Rebeca y Fabiola, muchísimas gracias por esta información tan valiosa que nos han compartido el día de hoy. También le agradecemos profundamente a las personas que han sido parte de esta transmisión. Las consultas que ustedes tengan las pueden realizar por medio de los comentarios en la parte inferior y se les estarán respondiendo a brevedad. Les invitamos a estar pendientes de las próximas actividades, las cuales estaremos anunciando por redes sociales. Sigan con la búsqueda de empleo, sigan motivándose para este gran camino y que tengan un día excelente. Muchísimas gracias.